A ver, estimados participantes, vamos a continuar con la sesión. Ya hemos tomado un break de 20 minutitos para poder quizás tomarnos un café. Vamos a continuar con lo que hemos estado desarrollando. Bueno, creo que hasta este punto hemos analizado algunos supuestos de impedimento. Hemos iniciado analizando, pues, indicándoles, ¿no? De que el impedimento lo que busca es, de alguna manera, evitar de que aquel funcionario, servidor público, debido al cargo que ostenta, pueda, pues, aprovecharse de eso para poder hacerse un contrato. Entonces, sabiamente, la norma de contrataciones ha establecido estos supuestos de impedimento. En realidad son 20, ¿no? 20 impedimentos, desde los funcionarios del más alto rango hasta, inclusive, personas jurídicas donde alguna de estas personas han tenido participación, que es lo que vamos a ver en esta segunda parte. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para continuar con lo que hemos estado analizando. Si hubiera alguna pregunta, con todo gusto, por favor. Doctor, una pregunta. Sí, Doctor, en el sí, caso escucho. de regidores, suponiendo de que es un regidor provincial y dentro de su jurisdicción está, no sé, una unidad ejecutora o puede estar alguna dirección regional, ¿normal puede realizar contrataciones con la unidad ejecutora o con esa dirección regional? ¿Quién hizo la pregunta? A ver, Sí. Yuseli. Muy buena pregunta, Yuseli. Muy buena pregunta, de verdad. En realidad, les comento algo, ¿ya? Eh, Justamente el ámbito territorial o la competencia territorial, como señala la norma, no está tan claro dentro del artículo 11 de la ley, ¿no? Dentro del artículo 11 de la ley. Y sobre todo, cuál es la competencia territorial que tiene finalmente la entidad, ¿no? Entonces, hay un acuerdo de sala plena que salió el año 2021. El acuerdo de sala plena, si mal no recuerdo, es el 06. Un poco para que me entiendan, ¿ya? El Tribunal de Contrataciones del Estado, el OCE, tiene también la competencia de poder precisar o hacer precisiones a la ley de contrataciones a través de acuerdos de sala plena, ¿no? Hacer interpretaciones, ¿no? Precisar algunos extremos que no están claros dentro de la norma de contrataciones. Y casualmente, el Tribunal de Contrataciones emite este acuerdo de sala plena de observancia obligatoria para todos, en realidad es de aplicación obligatoria para todos, y dentro de ese acuerdo de sala plena hace una precisión respecto justamente del tema que estaba comentando, que está preguntando su compañera, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, dentro de mi ámbito territorial, por ejemplo, estamos hablando de un regidor cuya competencia territorial es una provincia, ¿no? Es una provincia. Dentro de esa provincia no solamente hay entidades, pues, de nivel distrital, por decirlo así, ¿no? De alcance distrital que forman parte de la provincia. En esos casos está totalmente claro, no podría contratar el regidor, por ejemplo, con un distrito que está dentro de la provincia, porque está dentro de su ámbito de su competencia. Pero ¿qué pasa si hay una entidad, ¿no? De mayor jerarquía que tiene una sede en esa provincia, ¿no? Y es lo que muchas veces pasa, pues, al menos acá en Lima pasa eso bastante, ¿no? Me refiero a que muchas entidades de nivel nacional tienen alcance en todo el territorio del país, ¿no? Lo mismo sucede con la pregunta que está haciendo su compañera, ¿no? Es una dirección regional, pero ojo que eso no es provincial, es una dirección regional, pertenece a la región, al gobierno regional. Entonces, y el acuerdo a la plena hace un análisis en el sentido de que se tiene que definir finalmente para determinar si está impedido o no, verificar dónde o cuál es la sede de la institución que está realizando la contratación, ¿ya? Es decir, si la sede, por ejemplo, esta dirección regional que me estás comentando, tiene como sede, o sede institucional en la provincia donde esta persona es regidor, entonces esa entidad, más allá de que sea de mayor nivel,
estaría impedido bueno, le generaría un impedimento al regidor para ser participante, postor, contratista y subcontratista. Estaría impedido. Pero ahí tiene que pasar por una verificación, pues, ¿no? Es decir, tienes que verificar si la sede institucional que realiza la contratación está dentro de la provincia. ¿Y cómo verificas ello? Por eso el acuerdo Sala Plena 06 del 2021 es bien particular, porque te dice, ¿no? Primero tienes que hacer esa verificación, determinar si la sede de la entidad pública contratante se encuentra en ese ámbito territorial, ¿ya? Y para eso tienes que utilizar el REC, te dice, el registro de entidades contratantes, donde ya sale la dirección exacta, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, su sede institucional que contrata de esta dirección regional está en la provincia donde esa persona es regidor, esa situación le genera impedimento a ese regidor, ¿ya? Por eso les decía, ¿no? La pregunta es bastante interesante porque se ha desarrollado en un acuerdo de sala plena, ¿no? No sé si lo he compartido en los materiales, pero sí, ese acuerdo de sala plena está vigente y ese es el análisis a la que arriba ¿no? El Tribunal de Contrataciones del Estado. No sé si he absuelto tu duda, si no, me vuelves a consultar con todo gusto. Williams me dice, una consulta, un personal contratado mediante CAS, dice, ¿no? En una entidad pública, solicita licencia sin goce de haber, ya muy bien. Sin embargo, este mismo personal, dice, participa en una contratación de un servicio menor a 8 UITs en la misma entidad. Este personal puede contratar con la entidad. ¿No estaría vulnerando el literal F del artículo 11 de la ley? Definitivamente. Porque, ojo, el hecho de que pidas licencia no has perdido vínculo laboral. No has perdido vínculo laboral. Estás con licencia. Claro, licencia dice sin goce de haberes, pero tienes vínculo laboral, ¿no? Todavía eres servidor de esa entidad. Entonces, y justo ahorita vamos a analizar el tema de los servidores. Pero sí, estaría, al menos desde mi punto de vista, estaría impedido, ¿va? Porque el hecho de que haya pedido licencia sin goce de haberes no quiere decir que no tenga vínculo laboral. Tiene vínculo laboral, ¿ya? Este supuesto de impedimento que vamos a analizar va en esa línea. ¿Qué nos dice el literal F? El literal F nos dice, ¿no? Que está impedido de ser participante, postor, contratista y subcontratista. ¿Quiénes? Los servidores públicos no comprendidos en el literal anterior. Es decir, en el literal E se hablaba de servidores públicos con poder de dirección y decisión, ¿ya? Es decir, aquellos que tenían un cargo directivo, por ejemplo, ¿no? Es servidor, pero tiene poder de dirección y decisión, por tanto, su impedimento estaba dentro del alcance del literal E. El literal F regula para aquellos que somos mortales, pues, ¿no? Aquellos que no tenemos ese cargo directivo. O sea, un especialista, un asistente, ¿no? Un especialista en logística, un asistente en abastecimiento, en presupuesto. Un personal que por lo general está contratado por CAS, ¿no? O por algún régimen laboral que no tiene un cargo directivo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, para ellos o para ese tipo de servidores públicos, la norma que nos dice que está impedido de ser participante, postor, contratista y subcontratista en todo proceso de contratación en la entidad a la que pertenecen, mientras ejercen sus funciones, ¿ya? Mientras yo tengo vínculo laboral, estoy ejerciendo funciones ahí, yo no puedo contratar con esta entidad, con mi entidad. No puedo, estaría impedido de ser participante, postor, contratista, subcontratista. ¿Ya? Y ahí nomás te precisa. Luego de haber concluido sus funciones, es decir, luego que ha renunciado, ya no labora, ya no tiene ningún vínculo laboral, hasta 12 meses después, en los procesos de contratación en la entidad a la que perteneces. Siempre, siempre, y acá hay una precisión que hace la norma, que por función desempeñada, dicha persona haya tenido influencia, poder de decisión, información privilegiada respecto de ese proceso de contratación. O tiene algún conflicto de interés. ¿Ya? Entonces, ojo que nosotros como servidores públicos, mientras estamos en la entidad,
mientras tenemos vínculo laboral y estamos laborando, estamos impedidos de ser participantes, postores, contratistas y subcontratistas en nuestra entidad, ¿no? Es decir, para aquellos que no tenemos poder de decisión o dirección, la norma es un poquito más flexible, ¿no? Porque finalmente yo podría contratar con otras entidades sin ningún problema. Pero con mi entidad no, pues con mi entidad no, porque yo trabajo dentro de la entidad. Tengo un grado de quizás un grado de conocimiento mayor, quienes laboran, todo el tema, y eso puede generar algún conflicto de interés. Por eso es que la norma señala, oye, en tu entidad no puedes contratar mientras estás ejerciendo funciones, mientras tienes un vínculo laboral, ¿no? Trabajas en esa entidad. Ahora, luego de haber finalizado este cargo, esta función, 12 meses después, solamente se circunscribe ya no a la entidad, sino solamente al procedimiento de selección. Si en ese procedimiento de selección esta persona ha tenido, por ejemplo, influencia, poder de decisión o información privilegiada de ese procedimiento de selección, esa situación le genera impedimento. O por ahí si tiene conflictos de interés. Y esto en realidad hay que verlo en cada caso en concreto, les comento, ¿eh? En cada caso en concreto. Yo en mi experiencia en la entidad actual y en las anteriores entidades donde he estado laborando también, he tenido casuísticas bastante, sobre todo en la contratación, por ejemplo, de personal bajo la modalidad de locación, ¿no? La locación de servicios sabemos que se rige por el Código Civil, pero como es una contratación menor o igual a 8 ITs, o le damos la forma de contratación menor o igual a 8 ITs, ¿no? En todas las entidades, en realidad. Y como los impedimentos son transversales, tenemos que revisar esto, pues, ¿no? Tenemos que revisar de que, por ejemplo, puede ser que una persona que era CAS renunció, se fue, y lo quieren volver a contratar como un locador. Sucede, ¿ah? Sucede. Para la misma área y para lo mismo que estaba haciendo como CAS. Ahí la pregunta es, ¿estaría impedido? ¿No? Porque si nosotros analizamos, nos habla del proceso específico, ¿no? Si yo tengo información privilegiada, si es el mismo puesto, de hecho tienes información privilegiada. Y ahí obviamente estarías generando impedimento, ¿no? Ahí ya te corre una suerte de punto de control que tiene que hacer abastecimiento, sobre todo abastecimiento. Y hay un tema también importante, y acá un paréntesis, ¿no? Son 20 impedimentos que establece la Ley de Contrataciones del Estado. Actualmente, el OCE y otras entidades como por ejemplo la Secretaría de la PCM, la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, están haciendo esfuerzos en implementar ciertas plataformas donde podemos de alguna manera alertar algunos impedimentos, no todos, ¿ah? Algunos impedimentos. Entonces, lo que usualmente hacemos ya en el proceso de contratación es hacer esa verificación, pero ojo, ojo acá. Y esto lo comento porque muchas veces auditoría siempre observa estos temas, ¿ah? Les digo por experiencia. Y está bien, ¿no? O sea, debe haber un control, eso es cierto, ¿no? Hay que utilizar bien los fondos públicos, todo el tema. Pero también hay que ver lo que señala la propia norma de contrataciones. Por ejemplo, para el caso que gestionamos procedimientos de selección, la norma nos dice que el impedimento, o sea, la norma traslada la responsabilidad de ver si está impedido o no al proveedor, no a la entidad. Si ustedes revisan el artículo 9 del reglamento, el numeral 10, si mal no recuerdo, te dice, ¿no? La entidad está en obligación de verificar qué cosa, que el proveedor cuenta con RNP vigente en 4 momentos. Al momento de registrarse como participante, al momento de presentar ofertas, al momento de otorgar la buena pro y al momento de perfeccionar el contrato. En esos 4 momentos, la entidad está en obligación de verificar que su RNP esté vigente, ¿no? Pero la norma dice que en esos 4 momentos también está el contratista o el proveedor está en responsabilidad de no estar impedido. Por eso es que cuando se gestiona un procedimiento de selección, el participante, al momento de presentar su oferta, presenta una declaración jurada en mérito a lo que señala el artículo 52 del reglamento. Entre otras cosas, en esa declaración jurada dice, ¿no? Yo juro y rejuro que no estoy impedido para contratar con el Estado. Entonces, la norma le traslada la responsabilidad al proveedor. Entonces, en un procedimiento de selección te presenta esa declaración jurada, como comité de selección
bajo el principio de presunción de veracidad, tú dices, sí, te creo. Si más adelante sale de que tú estabas impedido, ya, eso le puede generar inicio de un procedimiento administrativo sancionador al proveedor. No solamente por el tema de que estaba impedido, sino por haber declarado información inexacta en el procedimiento de selección. Ese es para el caso de procedimiento de selección. Ahora, en contrataciones menores iguales a 8 ITs, en realidad, como el propio OCE, como la propia norma siempre lo ha señalado, más que la norma, el OCE siempre lo ha recomendado, cada entidad establece su procedimiento interno. Entonces, no en todos los lineamientos de las entidades, al menos de lo que he revisado y he visto, no siempre solicitan estas declaraciones juradas, que deberíamos de hacerlo. ¿Eh? Por ejemplo, en mi procedimiento interno actual, en mi entidad, nosotros solicitamos que el proveedor con quien vamos a contratar declare bajo juramento que no está impedido. Más allá de que la norma, OCE y PCM estén haciendo el esfuerzo de implementar plataformas. Por ejemplo, la ficha única de proveedor nos alerta si está impedido o no. Pero no nos alerta de los 20 impedimentos, ¿ah? Porque imagínense, no hay una base de datos que permita alertar los 20 impedimentos, solamente algunos. Entonces ahí, para protegernos, mejor pedir una declaración jurada al proveedor, donde él declara bajo juramento que no es impedido. Más sencillo, le trasladas la responsabilidad, tú te estás cubriendo con el principio de presunción de veracidad. Lo mismo que pasa en un procedimiento de selección, lo aplicas en menor o igual a 8. ¿Ya? Muy bien. Si tienen dudas, por favor, con toda confianza. Entonces, para el caso del servidor público que no tiene poder de decisión y dirección, el impedimento solamente es en su entidad mientras ejerce el cargo. 12 meses después de haber dejado el cargo, solamente en el procedimiento, en el proceso de contratación, y siempre que se dé esta situación, ¿no? Poder de decisión, información privilegiada, influencia, o por ahí tenga algún conflicto de interés. Sigamos bajando. Ahora ya bajamos al mismo procedimiento de selección, al proceso de contratación. ¿Qué nos dice? También el literal G nos dice que están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y subcontratistas. ¿Quiénes? Las personas naturales o las personas jurídicas que tengan intervención directa, en alguna de estas actividades. Se refiere pues a la determinación de las características técnicas, se refiere también a la determinación del valor estimado referencial, elaboración de los documentos del procedimiento, la calificación y evaluación, inclusive la conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento. Esto básicamente se da porque por el acceso a la información que puede tener y por el manejo de la información que se pueda dar. Y les pongo un ejemplo, ya que en alguna entidad sucedió. Y creo sigue sucediendo. Muchas veces hay entidades pequeñas, sobre todo gobiernos locales, distritales, que no tienen pues la capacidad operativa de personal, al igual que una entidad de nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, en caso de mi entidad tenemos prácticamente una serie de dependencias que nos permite gestionar rápidamente los requerimientos. Pongo un ejemplo. Vamos a comprar un vehículo. Tengo mi área de transporte, así es que el área de transporte, con el conocimiento del caso, elabora el requerimiento sin ningún problema. Eso mismo no sucede, por ejemplo, en un gobierno local distrital. Por ejemplo, un gobierno local distrital estuvo gestionando la compra de tractores agrícolas. Si el jefe de logística me llama preocupado, ¿no? Freddy, mira, ¿sabes qué? Nos están transferiendo un recurso, vamos a comprar estos tractores, pero no tenemos un área de transporte y nadie conoce sobre las características técnicas del tractor. Nadie. ¿Qué hago? Porque esto lo tenemos que sacar ya, porque, bueno, va a ser un proceso, una licitación pública, entre otras cosas. Cuando sucede ello, la norma sí te da una opción, ¿no? Que la entidad puede contratar un experto independiente. Experto independiente que puede participar no solamente en la elaboración del requerimiento, ya desde el requerimiento se podría precisar de que tenga participación en el comité de selección, va a depender, ¿no? Entonces, en ese ejemplo que les doy, esta entidad, que era un gobierno local distrital, contrató ¿no? una persona especialista para que pueda pues elaborar el requerimiento.
El requerimiento para la adquisición de un tractor no es sencillo. Tiene que elaborarlo alguien que conoce el tema, ¿no? Un mecánico, ¿no? Alguien que sepa todas las características técnicas, ¿no? Entonces, esta persona fue contratada para que elabore el requerimiento. Entonces, ¿qué nos dice este impedimento? Aquella persona que ha intervenido en la determinación de las características técnicas no podría ser participante, postor, contratista, subcontratista en el proceso de selección o en el proceso de contratación que se está realizando para contratar ese bien. Porque esta persona, primero, tiene información privilegiada porque ha hecho el requerimiento. Es más, el hecho de que pueda conocer todas las características, si no hubiera este impedimento, inclusive desde el requerimiento lo estaría orientando y eso la norma no lo prohíbe. Por eso es que le genera el impedimento, ¿no? Oye, si yo he participado en la elaboración del requerimiento, yo no puedo participar en el proceso de compra de este bien, si yo mismo he hecho el requerimiento, ¿no? Entonces, principalmente, ¿no? Entonces, la norma nos da ciertos supuestos, ¿no? Determinación de características, también valor estimado referencial, la elaboración de los documentos del procedimiento. ¿A qué se refiere? Las bases, ¿no? Calificación y evaluación, conformidad en la contratación, ¿ya? Hay una excepción que da este literal. Nos dice, ¿no? Salvo en el caso de contratos de supervisión. Solamente este supuesto está exceptuado de este impedimento. Les voy a poner el ejemplo con el caso de obras. En el caso de obras siempre contratamos un supervisor. O bueno, más que un supervisor, va a depender del monto para contratar un supervisor, pero siempre tiene que haber supervisión, ya sea por un inspector o ya sea por un supervisor. ¿Cuál es la diferencia? El supervisor es un consultor que contratamos exclusivamente para que se supervise la ejecución de la obra. El inspector puede ser, bueno, es en realidad personal de la entidad que también hace las veces de supervisar la ejecución de la obra. Entonces, la norma que nos dice, este impedimento nos dice salvo los contratos de supervisión. En una obra, el requerimiento, ¿qué cosa es? El expediente técnico de obra. Por ejemplo, el consultor que ha elaborado el expediente técnico de obra puede eventualmente participar en el procedimiento de selección o en el proceso de contratación de la supervisión, ¿no? Ahí no genera impedimento, ¿ya? A eso se refiere esta última parte. Pero si analizamos también, a ver, el mismo que ha elaborado el expediente técnico de obra, ¿puede ejecutar la obra? Ahí sí no, porque eso no se trata de una supervisión, es la ejecución de la obra, ¿ya? Es la ejecución de la obra, ¿ya? Muy bien. ¿Todo claro? Ya está. Entonces, todo claro. Y hemos revisado hasta este punto, hemos llegado hasta el nivel de proceso de contratación. A partir de este punto vamos a ver los impedimentos por extensión. ¿A qué me refiero? Hay impedimentos por extensión de parentesco y también hay impedimentos por extensión por participación en personas jurídicas, ¿ya? El literal H del artículo 11 de la ley precisa lo siguiente, dice, ¿no? Están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y o subcontratistas. ¿Quiénes? El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en los literales precedentes. Es decir, de todos los que hemos listado, de todos, desde el grupo de funcionarios del más alto nivel, es decir, nacional, sectorial, regional, local, funcionarios, servidores, ¿no? Todos ellos, o sea, de todos ellos, su cónyuge, conviviente, sus parientes hasta el segundo grado de afinidad y consanguinidad o consanguinidad, de estas personas, por extensión de parentescos, le puede generar impedimentos, ¿ya? Y vamos a analizar uno a uno. Si hablamos, por ejemplo, de aquellos funcionarios del más alto nivel y también en este caso, que están situados en el literal A y B, que ya lo hemos visto, me refiero puntualmente en el literal A, en ese primer grupo está pues el presidente, el vicepresidente, los congresistas, los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos.
también los jueces supremos, ¿no? Y los integrantes ¿no? Del Consejo ¿no? De los organismos constitucionalmente autónomos. Por ejemplo, de estas personas, ¿qué nos dicen? Igual, del literal B, prácticamente está pues los ministros y los viceministros. Cuando estamos en estos dos grupos, nos dice el impedimento, ¿no? Cuando la relación existe con las personas comprendidas en el literal A, presidentes y demás, y B, ministros y viceministros, nos dice, el impedimento se configura respecto del mismo ámbito y por igual tiempo que los establecidos para cada uno de estos. O sea, los familiares, hasta el segundo de consanguinidad y segundo de afinidad, así como el cónyuge conviviente de estas personas, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas en el mismo alcance. Pongamos un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, el hermano de un congresista, ¿ya? El hermano de un congresista. El hermano de un congresista no puede ser participante, postor, contratista ni subcontratista durante el periodo del ejercicio de su cargo de su hermano hasta 12 meses después en todo el Estado, ¿ya? En todo el Estado. ¿Ya? Pongamos el ejemplo con el literal B. Por ejemplo, ministro, ¿ya? En el caso del ministro, tiene el mismo alcance. O sea, mientras está ejerciendo, supongamos el ministro de Salud, ¿ya? Si tiene un hermano, ¿ya? Que es un pariente de segundo grado, y eso también vamos a analizar con un ejemplo más adelante, su hermano no puede ser participante, postor, contratista ni subcontratista durante el ejercicio de su cargo y hasta 12 meses después de haber dejado el cargo su hermano, el ministro. ¿Ya? ¿Está claro? 12 meses no puede ser participante, postor, contratista, subcontratista en todo el Estado y hasta 12 meses después de haber dejado el cargo en el sector donde, bueno, en este caso su hermano ha sido ministro. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? O sea, estos impedimentos prácticamente se repiten, ¿no? Y acá quiero precisarles algo. Por veces, bueno, alguna vez en una charla que tuve la oportunidad de participar en provincia, una persona un tanto que cuestionaba este impedimento en el siguiente sentido, ¿ya? No sé si les ha pasado también. Por ejemplo, este era un empresario que siempre había trabajado pues en el rubro de la madera, ¿no? Hacía muebles, todo el tema, ¿no? Y siempre se había dedicado ahí a gestionar eso, ¿no? Vamos a ponerlo de ejemplo como, a ver, en una provincia, a ver, una municipalidad provincial, Espinar, por ejemplo, pongámoslo de Cusco, ¿ya? Cusco Espinar. El señor decía, ¿no? Yo siempre he trabajado en Espinar, llevo casi 20 años ¿cómo se llama?, dedicarme a esta actividad de los muebles, ¿no? De la madera, los muebles. Y mis principales clientes son pues la Municipalidad Provincial de Espinar y las distritales que están dentro de la provincia de Espinar, ¿no? Entonces, y bueno, él preguntaba lo siguiente, ¿no? Pero este año, mi hermano, mi hermano llegó a ser alcalde de la provincia. Como llegó a ser alcalde de la provincia, me han dicho que yo no puedo contratar ni con la Municipalidad Provincial de Espinar ni con ninguna entidad que está dentro del ámbito de la provincia, porque mi hermano es alcalde, ¿ya? Entonces, y preguntaba, ¿no? Yo toda la vida me he dedicado a esto y ahora que mi hermano es alcalde, ¿cómo es posible que esté impedido, ¿no? Y en realidad era así, y es así, ¿no? Si ustedes revisan este siguiente literal, literal C y D, nos dice, ¿no? Cuando la relación exista con las personas comprendidas en los literales C y D, C nos habla de gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, D nos habla de alcaldes, jueces de la Corte Superior y regidores, dice, ¿no? El impedimento se configura en el ámbito de su competencia territorial, mientras estas personas ejercen el cargo y hasta 12 meses después de haber concluido, ¿ya? En el caso que yo les pongo, en el caso de este señor que siempre era un empresario que siempre se dedicaba a ese tema,
el hecho que su hermano haya sido, haya llegado a ser alcalde, le generaba ese impedimento. O sea, no podía contratar, no podía contratar. Por eso les decía, ¿no? Muchas veces no están, estos impedimentos no están, como, para algunas personas no es tan ventajoso, por decirlo así, ¿no? Es decir, eh, algunos definitivamente se sienten afectados. Y en ese caso nos decía eso, ¿no? O sea, oye, pero la ley, ahora aquí yo vendo, ¿no? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado. Sigamos Una bajando. consulta. A ver, sí. Cuando hablamos de grado de consanguinidad o afinidad, ¿cuál es la diferencia? Muy buena pregunta. Bueno, voy a aprovechar y adelantar un poquito el tema, ¿ya? Bueno, en realidad, el grado de consanguinidad y afinidad no está regulado en la norma de contrataciones, ¿no? No está regulado en la norma de contrataciones. No obstante ello, tenemos que irnos pues a la norma, a la norma donde sí se define pues qué es el grado de consanguinidad y el grado de afinidad, que básicamente es el Código Civil, ¿no? El Código Civil precisa pues finalmente a qué se refiere cada uno de estos, ¿no? Si ustedes revisan el artículo 236 del Código Civil y del 237 también, nos habla del parentesco consanguíneo, nos dice, ¿no? Parentesco consanguíneo y parentesco por afinidad. Nos dice, ¿no? El parentesco consanguíneo es la relación familiar existente entre personas que descienden una de otra, de un tronco común, ¿no? Descienden una de otra o de un tronco común. ¿A qué se refiere esto? Básicamente tienen un parentesco respecto de un tronco común cuando se señala es respecto de un mismo padre, de una misma madre, ¿no? Y el grado de parentesco se determina por el número de generaciones, nos dice, ¿no? En la línea colateral, el grado de establece subiendo uno y bajando para el otro. Eso sí les voy a explicar, ¿no? Entonces, el grado de parentesco consanguíneo básicamente es la línea de sangre, ¿no? Padres e hijos, abuelos, en la descendencia, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo define el parentesco por afinidad del Código Civil? Nos dice, ¿no? Parentesco por afinidad, nos dice, el matrimonio produce parentesco por afinidad entre cada uno de los cónyuges, ¿no? Con los parientes consanguíneos del otro. Es decir, para el caso de afinidad, esto se genera con el matrimonio, ¿no? Es decir, los familiares de tu cónyuge, sus hermanos y todos los familiares pasan a ser, pasan a tener parentesco por afinidad, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Uno es netamente sanguíneo y el otro es por producto de un matrimonio, ¿no? O producto de, pues, en este caso, matrimonio, tal cual dice el Código Civil, ¿no? Ahora, es importante tener en cuenta de que si bien esto no está regulado en nuestra norma, aquellos que gestionamos contratación pública, pues tenemos que darlo al menos una revisada para entender cuál es el grado, cuál es el primer grado, cuál es el segundo grado, cuál es el tercer grado, para poder identificar adecuadamente el tema del impedimento, ¿no? Entonces, acá tengo un ejemplo y les voy a explicar un tanto cómo más o menos funciona el tema. Entonces, consanguíneo de un mismo tronco familiar, es decir, línea de sangre, ¿ya? Y afinidad, obviamente, los familiares que se generan producto del matrimonio, ¿ya? Matrimonio. Entonces, por ejemplo, me pongo de ejemplo yo, Freddy, ¿ya? Freddy. Yo tengo un papá, una mamá. Mi papá se llama Simeón, mi mamá se llama María, y tengo también hermanos, ¿no? Hermanos que por un lado está mi hermana, mi hermano que se llama Fermín, mi otro hermano que se llama Vanessa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo defino qué grado tiene uno u otro? ¿Ya? Tal cual ustedes están viendo en la presentación, si yo fuera la persona que vamos a evaluar si estoy impedido o no, tomo como primera premisa el tronco familiar, ¿no? Mi papá, mi mamá tienen el primer grado, porque es el tronco, ¿no? Entonces subo al tronco, ¿ya? Mis hermanos tienen el segundo grado, porque para llegar a mis hermanos primero subo a mis padres y luego bajo a mis hermanos.
Y así vamos identificando qué grado tiene cada uno. ¿Ya? Por ejemplo, el hijo de mi hermana, ¿qué grado tendría? Subo a mi papá, bajo a mi hermana, ya voy en 2. Bajo al hijo de mi hermana, ya tendría 3. Es decir, el sobrino tiene tercer grado de afinidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los hijos? Por ejemplo, si yo tengo mis hijos, ¿no? Por ejemplo, Eduardo, ¿no? ¿Ya? Como es mi hijo, la misma línea de sangre, tronco, primer grado. ¿Ya? Nieto, segundo grado. Y así vamos bajando para identificar claramente. La misma lógica se aplica en afinidad, pero con los familiares de tu cónyuge, ¿ya? Con los familiares de tu cónyuge. Por ejemplo, el familiar de mi cónyuge, sus padres, ¿qué grado tendrá para mí? Primer grado de afinidad, ¿ya? Sus hermanos, segundo grado de afinidad, ¿ya? Tanto dar esa lectura, ¿no? Y de hecho esto obviamente en cada caso tenemos que analizar si está impedido o no, y hay que tenerlo en cuenta. Esto no está regulado en la norma de contrataciones, está regulado en el Código Civil, pero es necesario tenerlo claro para poder definir esto. Espero haber contestado tu consulta. Entonces, Sí, doctor, si muchas tienes, gracias. si tienes alguna duda, igual me comentas. Entonces, el literal H, fíjense Buenas que noches. aplica ¿Puedo para hacer todo. una consulta, por favor? Sí, claro, sí. Buenas noches. Quería consultar, por ejemplo, si un personal es en una determinada institución, casting determinado, y Ya, luego solicita licencia sin goce de haber para ajá, trabajar en esa misma institución como locador. De ya, acuerdo a lo que nos han informado, o sea, nos dicen que están impedidos porque tienen acceso a información privilegiada privilegiada. y aparte de ello, de que, bueno, debe pasar 12 meses para que puedan trabajar en la misma institución. Pero a lo que yo Así, entiendo es eso ¿no? es para los gerentes, directores, los que tienen cargo y poder de toma de decisión, pero más Ujú. no afectaría a los que son técnicos o digamos a los que son subalternos. Quisiera eso, por favor, que me explique. Gracias. Sí, y hay que aclarar ese tema, ¿ya? Porque ya hay opiniones que ha salido del OCE sobre el caso en particular. No específicamente con la consulta que me estás haciendo, pero sí el análisis puntualmente de un servidor público que no tiene poder de decisión o dirección. El literal F del artículo 11 de la ley regula esta parte, justamente es la que les estaba explicando, ¿no? Y nos dice, pues, lo siguiente, ¿no? Que no puede ser participante, postor, contratista, subcontratista. ¿Quiénes? Los servidores públicos que no tienen poder de decisión o dirección. En esa lista entramos todos, ¿no? Todos los que no tenemos esa condición. Técnicos, especialistas, analistas, que no tienes poder de decisión y dirección. Y el impedimento se configura a la entidad donde perteneces, ¿no? Donde perteneces. Como perteneces a esta entidad, con esta entidad no puedes contratar, ¿ya? No puedes contratar. Ahora, en el caso en particular, lo que consulta su compañera dice, ¿no? Ha pedido licencia, sin goce de haber, ¿ya? Pero no ha dejado de ser, al menos yo lo que lo veo es así, ¿ah? Todavía no ha dejado de tener vínculo laboral con la entidad, ¿no? Sigue teniendo vínculo laboral con la entidad. Y lo han vuelto a contratar, pero como locador. Y de acuerdo a lo que me está comentando, entiendo para que realice lo mismo que realizaba como CAS. Es así, ¿no? ¿O es para otra No, dependencia? es para otro cargo. Ah, es para otra dependencia. Ajá. Ya, ahí sí hay que precisar algo. Estaría impedida, bueno, en realidad el hecho de que ahorita mantenga todavía el vínculo laboral, esa es la parte que, al menos desde mi punto de vista, creo yo, le estaría generando un impedimento. Pongamos en la situación de que ya no tuviera vínculo laboral. Si fuera así, pasaríamos a analizar la segunda parte, que nos dice, ¿no? Luego de haber concluido su función y hasta 12 meses después, dice,
siempre que por función desempeñada dicha persona haya tenido influencia, poder de decisión, información privilegiada referida a tales procesos, o sea, a tal contratación. En este caso sería a esa contratación de locación, ¿ya? Es decir, si es que ya no tuviera vínculo laboral, pasaríamos a analizar este segundo contexto. Y como no estaría dentro del área o no estaría para realizar la misma función que realiza como CAS, sino para otra dependencia, un tanto no estaría impedida. ¿Ya? No estaría impedida. Pero en este caso todavía tiene vínculo laboral. Para mí, desde mi punto de vista, con cargo quizás a revisar y a consultar a los amigos del OCE, no creo que haya salido una opinión, pero igual le voy a consultar el tema. Para mí sí estaría dentro de un impedimento. Algo similar pasó hace un par de años atrás, ¿no? Y salió esta opinión que desarrolla justamente algo de lo que comentó su compañera. A ver dónde está esa opinión. Esta es la F, ¿no? La opinión es la 140 del 2017. La 140 del 2017. ¿A qué se refiere esta opinión? ¿No? ¿Qué es lo que había pasado? Fíjense, les doy el contexto. Había una persona que estaba trabajando, un especialista que estaba trabajando como 728. Eso era su régimen laboral. Esta persona renunció, se fue por otro trabajo, ¿no? Se fue. ¿Ya? Entonces, pasaron 3 meses y el área usuaria, requería ese servicio, ¿no? Requería ese servicio y quería contratar un locador, ¿no? Un locador. Entonces, y casualmente era la misma persona que había renunciado el 728 y todavía no había pasado los 12 meses, los 12 meses. Y ya en ese contexto, de acuerdo a lo que se analiza en esta opinión, lo que tiene que hacer la entidad es verificar si esta persona, por ejemplo, tenía influencia, poder de decisión o información privilegiada respecto de esa contratación, ¿no? ¿Cómo se operativiza en la práctica eso? Por ejemplo, en mi caso, lo que en algún momento hemos hecho es consultar al área usuaria, ¿no? Si esta persona que estamos contratando tiene información privilegiada o respecto principalmente información privilegiada, porque es simplemente un especialista, ¿no? No tiene poder de decisión, tampoco influencia, más que nada la información privilegiada. Si el área usuaria dice sí, ha tenido información privilegiada sobre este servicio de locación, con eso le estaría generando un impedimento, o sea, un tanto para operativizarlo, ¿no? Pero si es que dicen no, eventualmente se podría continuar con la contratación del locador. Es lo que más o menos te señala esta opinión, la 140 del 2017, que analiza un caso de un contrato de una persona que tenía 728, renuncia y finalmente vuelve para que se le pueda contratar como un locador, ¿no? Y esa evaluación implica de que uno tiene que distinguir si tenía información privilegiada o no de ese servicio de locación. ¿Ya? Y en el caso que me estás comentando, yo al menos voy por esa línea, ¿eh? Es decir, todavía tiene vínculo laboral con la entidad, ¿no? Es lo que a mí al menos me causa la sensación de que sí estaría impedido. Pero igual lo voy a anotar con cargo a poder tener quizás un documento, un mayor sustento. No sé si habrá salido alguna opinión estos últimos meses sobre el tema. Para la siguiente sesión, voy a consultar a los amigos de la DTN del OCE, mi ex área, y si hay algún documento que nos pueda respaldar en mayor medida, te lo comparto. ¿Estamos? Disculpe, Pero, yo le decía en el caso de que, o sea, sí, el personal trabaja en la entidad, pero es técnico, o sea, o no tiene cargo de directivo, o sea, no tiene cargo de poder de toma de decisión. A eso me sí, refería, o sea, si es que ya, no tiene, porque en la ley dice, ¿no? Si es que tuviera acceso a la información privilegiada. Entonces, así si es, el cargo es técnico, no tiene acceso a esa ya. información y tampoco tiene poder de toma de decisión. Ahí también hay impedimento, esa era mi consulta. Sí, definitivamente sí, porque fíjense, o sea, eso quiero que diferencie, ¿ya? El literal E, que es la que está acá,
El literal E nos habla de funcionarios públicos. Y dentro de este literal también nos habla de servidores públicos. Y acá nos precisa que aquel servidor que tiene poder de dirección y decisión. Este literal E, por ejemplo, solamente aplica, como su compañera lo está diciendo, a aquellos que son directivos que tienen poder de decisión y dirección. Servidores que tienen ese rango. Pero el siguiente literal, el literal F, que es la que estamos analizando, aplica a todos los demás. Dentro de este literal F entramos especialistas, técnicos, analistas, aquellos que no tenemos poder de decisión o dirección, entramos en este literal. Entonces, este literal aplica para todos, por eso nos dice, ¿no? Los servidores públicos no comprendidos en el literal anterior, en el que se refiere a ley, es decir, aquellos servidores que tienen poder de decisión y dirección, ¿no? Entonces, este segundo grupo también está impedido, te dice, ¿no? Está impedido de ser participante, postor, contratista, subcontratista en todo proceso de contratación en la entidad a la que pertenece. Esto aplica para todos los servidores, para todos los servidores. Por eso hay que distinguir, ¿no? El literal E nos habla de servidores con poder de dirección y decisión. El literal F nos habla de los demás servidores, que somos todos. Entonces, aplicando el literal F del artículo 11 de la norma, a pesar de que sea técnico, es un servidor público. Por tanto, sí le alcanza este impedimento. Sí le alcanza el impedimento. Por eso te decía, ¿no? Para mí, al menos, el hecho de que tenga vínculo laboral, sí le genera un impedimento. Es servidor público. Es servidor público. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Ok, perfecto, muy bien. Igual voy a presentar. Pastor, quiero opinar. Sí, Sí, efectivamente, hay impedimento porque también hay un código de ética. O sea, si fuera así, pues entonces todos los servidores pedirían licencia y por cuestiones honorarias o remunerativas, ¿no? Dentro de la inmetida, buscar un mejor ingreso, pero eso la ley no lo permite, no lo contempla, ¿no? Porque yo pediría licencia y también podría ahí ver el vínculo, ya sabes que tú pides un locador, crea esta necesidad, porque se presta también, porque eres parte de esa institución y que de una directa o indirectamente conoce cierta información. Entonces eso no lo permite la ley, pues eso no lo puede permitir de ninguna manera. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Y bueno, en la línea de lo que comenta su compañero, yo también creo que voy por esa línea porque efectivamente el literal F del artículo 11 abarca a todos los servidores, ¿no? Entonces, si todavía tengo vínculo laboral, o sea, a pesar de que haya pedido licencia y contrato nuevamente con una orden de servicio, un locador en la misma entidad, yo también soy de esa idea, ¿no? Estaría impedido, ¿no? Estaría impedido. Ahora, no obstante ello, sí, pues no, igual, como le había comentado a su compañera, si hay algún documento que ha salido precisando en detalle ese tema, te lo traslado, ¿no? No creo que cambie, yo creo que sí estaría impedido, pero sí quizás mayor precisión para que pueda sustentar, ¿no? En la opinión 140 del 2017, algo de eso habla, ¿no? Porque finalmente si ha renunciado, vuelve, tiene que analizarse este segundo escenario, que no tenga información privilegiada todo el tema. Si no, igual caería en un impedimento. En tu caso es un poco más crítico, ¿no? Solamente ha pedido licencia, es decir, si tiene vínculo laboral. Por tanto, para mí también estaría impedido. ¿Ya? Entonces, bueno, interesantes las preguntas, de eso se trata, de eso se trata. Está bien que estemos analizando a ese nivel, ¿no? Entonces, ya hemos analizado el tema de los parentescos y nuevamente, ¿no? La idea es que al momento de verificar los impedimentos podamos distinguir esta parte, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, imagínense, quiere contratar el sobrino del alcalde, pongámoslo así, el sobrino tiene tercer grado de afinidad o consanguinidad, dependiendo, ¿no?
Entonces, como ya les había comentado, el artículo 11 se aplica de manera literal, ¿no? De manera literal. A ver, para ello vamos a hacer este ejercicio, para cerrar un poco bien esta parte de los conceptos. El cuñado del gobernador regional del Callao puede contratar con la Municipalidad Provincial del Callao. No. No puede. A ver, ¿alguien que diga lo contrario o que reafirme? Ya, analicemos. No puede, dice, ¿no? Ya, primero, como ya les había comentado, como hablamos de gobernador regional, estamos hablando, pues, de alguien que durante el ejercicio de su cargo está impedido en todo el estado, ¿no? Y luego de haber dejado el cargo hasta 12 meses después, solamente en el ámbito de su competencia territorial, es decir, en la región Callao. Ya, y la pregunta es clara, ¿no? Te dice acá, ¿el cuñado del gobernador regional del Callao puede contratar con la Municipalidad Provincial del Callao? Definitivamente no. Pero para ello también tenemos que, aparte de verificar el alcance del gobernador regional y qué alcance tiene su impedimento, tenemos que verificar el Código Civil, lo que ya les había comentado. ¿Qué grado tiene el cuñado? ¿Qué grado tiene el cuñado? En el análisis que hemos hecho, de hecho, vamos a poder identificar eso, ¿no? El grado que tiene el cuñado es segundo grado, de afinidad. Por tanto, este cuñado no podría contratar con la municipalidad del Callao, con la provincial del Callao, porque en la municipalidad provincial del Callao está dentro del ámbito territorial, ¿no? Estaría impedido, ¿ya? Estaría impedido. Ya, muy bien. Sigamos. Bueno, el tema de los parentescos funciona así, ¿ah? Ojo, por eso tenemos que analizar no solamente cuál es, con qué funcionarios finalmente se relaciona este familiar, las personas hasta el segundo grado de afinidad o consanguinidad, sino también verificar, pues, el alcance y además identificar qué grado de parentesco tiene. Esos dos aspectos siempre tenemos que analizar. También la norma ha establecido los impedimentos por extensión por participación en personas jurídicas, ¿no? ¿Qué nos dice literal I, J y los demás, ¿no? Están impedidos de ser participantes, postores y contratistas, inclusive subcontratistas, ¿quiénes? Las personas jurídicas en las que aquellas tengan o hayan tenido una participación individual o conjunta superior al 30%. Se refiere a todos los que hemos descrito, ¿no? Por ejemplo, un alcalde, por ahí ha constituido una empresa y tiene una participación mayor al 30%, ¿no? El hecho de que el alcalde forme parte de esta empresa y tiene una participación mayor al 30%, esa participación le genera impedimento a esta persona jurídica, ¿ya? A esta persona jurídica. Ojo que acá vamos a verificar el porcentaje de participación y además qué nivel, o sea, cuál es el funcionario que tiene participación en esta persona jurídica, ¿no? Por ejemplo, si es un alcalde, definitivamente, durante el desempeño de su cargo, se ha verificado que tenía, por ejemplo, la participación en la persona jurídica mayor al 30%, esa empresa va a estar impedido durante el desempeño de su cargo en todo el estado. 12 meses después se va a circunscribir a la provincia o al distrito donde él ha sido alcalde. Así funciona también con los demás, con las demás personas que hemos identificado que tienen impedimento. Por ejemplo, un congresista, ponte que tiene una empresa donde ha tenido una participación mayor al 30%, mientras está ejerciendo el cargo y hasta 12 meses después, esa empresa va a estar impedida. El hito para definir esto es que esa participación se haya tenido dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria del procedimiento de selección. Es decir, muchos podrían decir, oye, por ejemplo, supongamos que este año hay elecciones de alcalde, ¿no? Por lo general, el inicio de función es prácticamente al primero de enero de cada año, ¿no? Del año siguiente al que se realizó pues las elecciones, ¿no?
pero puede decir, ¿no? Oye, faltando el inicio, renuncio. Eso en realidad no es así, porque hay 12 meses anteriores a la convocatoria del procedimiento de selección, ¿no? A pesar de que renuncie, si uno verifica que ha tenido participación en una persona jurídica 12 meses atrás y está en ese rango, eso le genera impedimento. La misma lógica se mantiene con el caso de vinculación con personas jurídicas sin fines de lucro. Para el caso del primero, teníamos que verificar el porcentaje de participación. Para este segundo, la norma señala que aquellas personas jurídicas sin fines de lucro en las que estas personas que hemos citado anteriormente participan o hayan tenido participación como asociado, miembros del consejo directivo de estas organizaciones sin fines de lucro, generan impedimento a estas personas jurídicas, ¿no? Nuevamente, el hito que se toma es dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria del procedimiento de selección. Ese es el hito que se tiene que tomar en cuenta. ¿Qué más? Vinculación por gestión en personas jurídicas. Ojo, esto también genera impedimento. Por ejemplo, las personas jurídicas cuyos integrantes, ya no socio, ya no accionistas, sino los integrantes de los órganos de administración, apoderado o representante legal, sean las personas que hemos citado. Por ejemplo, puede ser que un congresista no ha sido pues socio, no ha sido accionista, pero ha sido representante legal. Ahí ya no importa su participación como socio. Basta que haya sido representante legal, ya le genera impedimento a la persona jurídica, ¿no? Igual en el caso de personas naturales, ¿no? Que tengan como apoderado representante a una persona o a las personas que hemos indicado en los anteriores literales. También se genera impedimento por sanción administrativa, ¿no? Sabemos que el OCE, en ejercicio de sus funciones, sanciona a los participantes, postores, contratistas. Y bueno, esta sanción en realidad se realiza luego de hacer todo un procedimiento y luego que ya el tribunal emite la resolución y esa resolución queda consentida, prácticamente se incluye a la persona natural o jurídica en un listado de inhabilitados, ¿no? Y esa inhabilitación genera como consecuencia el impedimento. Entonces, aquellas personas naturales o jurídicas que han sido sancionados por el Tribunal de Contrataciones están impedidos de ser participantes, postores, contratistas, subcontratistas durante el periodo que dura su sanción, ¿no? Durante el periodo que dura su sanción. O sea, o bien inhabilitación temporal o bien de inhabilitación definitiva. Si es definitiva, prácticamente ya no va a poder contratar con el Estado, ¿no? Pero en muchos es inhabilitación temporal, ¿no? Recientemente se sancionó a una empresa que seguramente todos conocemos, ¿no? Telefónica, por ejemplo, ha sido sancionada. Hace un par de semanas, una semana atrás, salió su resolución de sanción en segunda instancia, o sea, luego de haber presentado la reconsideración al tribunal. En la reconsideración, finalmente ratifican la sanción y por documentación falsa e inexacta. En realidad, analizan los dos supuestos, ¿no? Y le sancionan a Telefónica. Ahorita está sancionada a Telefónica. Y esa sanción le ha generado impedimento, ¿no? Muchas entidades teníamos procedimientos de selección donde Telefónica estaba participando. En algunos casos había habido entidades donde ya estaban a punto o estaban en etapa de perfeccionamiento. Salió la inhabilitación y automáticamente le generó el impedimento. No se puede perfeccionar el contrato, ¿no? Entonces, la inhabilitación por sanción también genera impedimentos. Estos dos supuestos en realidad se han incluido en la norma, producto de la situación que ha pasado, pues, ya hace varios años en realidad, con estas empresas brasileras, ¿no? Ya ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Estos dos impedimentos básicamente nos señalan que tanto en personas naturales o en jurídicas, el hecho de que hayan sido sancionados con una condena por estos delitos contra la administración pública y esa condena esté consentida o ejecutoriada, así lo dice la norma, eso le genera impedimento para poder contratar con el Estado,
¿no? El literal M nos habla de las personas naturales, ¿no? Nos dice en todo proceso de contratación, las personas condenadas en el país o en extranjero mediante sentencia consentida o ejecutoriada por los siguientes delitos, ¿no? Concusión, peculado, impedimento. El literal N nos habla de personas jurídicas, pero en este caso una persona jurídica obviamente no es condenado por un delito, ¿no? Sino los representantes, es decir, los socios, ¿no? Ahí nos dicen, ¿no? Personas jurídicas cuyos representantes legales o personas vinculadas, ¿no? Hubiesen sido condenadas en el país o en el extranjero por todos estos delitos contra la administración pública, ¿ya? Eso también le genera impedimento a la persona jurídica. Un poco para entenderlo mejor, ¿no? Esta opinión 116 detalla con mayor precisión. Persona natural condenada con sentencia, consentida o ejecutoriada en el país o extranjero por todos estos delitos. Persona jurídica, representante legal o personas vinculadas, y acá esta opinión detalla a qué se refiere con personas vinculadas, ¿no? Básicamente se refiere a aquella persona jurídica propietaria de más del 30% de acciones o participaciones, o personas naturales que ejercen control sobre esta y las otras personas sobre las cuales aquellas ejercen también un control. Es decir, a eso se refiere cuando la norma señala personas vinculadas. Entonces, igual, ¿no? O bien haya sido condenado por sentencia consentida o ejecutoriada por estos delitos, o hayan reconocido directamente o a través de su representante que han cometido alguno de estos delitos, ¿no? En esos casos genera impedimentos. Sigamos. Otro impedimento, como ustedes se podrán dar cuenta, desde un inicio les había comentado que son 20 impedimentos. Es un poco complejo hacer esta verificación, ¿no? Porque muchos pueden decir, ¿no? Yo he tenido casos en la que se ha cuestionado, ¿no? ¿Por qué no has verificado si está impedido o no? Hay impedimentos que son alertar, ¿no? Difícilmente la vas a poder alertar. Pongo un ejemplo, por decir este tema de este tema de la reorganización, por ejemplo, o este grupo económico, por ejemplo, ¿no? Son impedimentos que no está, pues no hay una lista donde dice, oye, estos son grupos económicos. No hay una lista. Es un poco complejo, ¿no? Diferente es, por ejemplo, el caso de inhabilitación, ¿no? Eso sí es sencillo. Ingresamos el número de RUC al sistema del OCE y ya sabemos qué empresas están inhabilitadas, ¿no? Por tanto, eso le genera impedimento automáticamente, ¿no? Entonces, este impedimento de reorganización nos dice que en todo proceso de contratación están impedidas de ser participantes, postores, contratistas, subcontratistas, las personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razones de las personas que las representan, las constituyen o participan en sus acciones o cualquier otra circunstancia comprobable, se determinan que son continuación, derivación, sucesión o testaferro. En realidad, este impedimento, nuevamente, ¿no? Es bastante complejo de determinar. Un poco para entender algo de esto habla esta opinión, ¿no? La opinión 101 del 2018. Nos dice, ¿no? Bueno, en realidad, si una persona jurídica es sancionada con una inhabilitación, puede darse de que a efectos de evitar esa sanción, hacer pues una reorganización societaria, ¿no? Es decir, puede quizás generar una fusión, escisión, reorganización, a efectos de finalmente evadir esa sanción. Cuando el tribunal identifica esto, esa empresa, producto de esta reorganización, también cae en impedimento. Por eso dice, ¿no? El impedimento previsto en el literal O se configura en estas dos situaciones, ¿no? Primero, su condición de tal usando a una persona natural o jurídica que es continuación, derivación, sucesión o testaferro, ¿no? He sido sancionado, pero voy a hacer un artificio jurídico para evadir esta sanción. Eso genera impedimento. El literal B nos dice, ¿no? Cuando un impedido o inhabilitado busca eludir su condición de tal usando una persona natural o jurídica sobre las cuales tiene control efectivo, ¿no? Entonces, es un segundo supuesto que establece este literal. También las empresas de un mismo grupo económico
¿no? Un grupo económico en realidad está definido, ya el OCE lo ha definido en algunas opiniones, a qué se refiere con grupo económico. Este impedimento es bien particular, ¿no? Nos dice lo siguiente: en un mismo procedimiento de selección, las personas naturales o jurídicas que pertenecen a un mismo grupo económico no pueden ser participantes, postores, contratistas ni subcontratistas, conforme lo define el reglamento. ¿Cómo lo define el reglamento? Básicamente nos habla respecto del grupo económico. La norma nos dice, ¿no? Grupo económico es el conjunto de entidades nacionales o extranjeras conformados por al menos dos entidades, y cuando alguna de ellas ejerce el control sobre uno o más de uno, ¿no? Entonces, y esto es un poco complejo también verificar. En mi experiencia, les comento, alguna vez hemos alertado, sí, una situación bien particular. Por ejemplo, era una contratación de servicio de mantenimiento, ¿ya? Y bueno, pues no era una contratación bajo procedimiento de selección, sino era una menor a 8 ITs. Se mandó a cotizar, se mandó a cotizar y bueno, ustedes saben que los proveedores presentan su cotización. Identificamos que tres empresas tenían representantes legales con los mismos apellidos. Lo único que variaba era el nombre, ¿no? Los mismos apellidos. Eso nos alertó. Y para ver, pues, si efectivamente pertenecían a un grupo económico o pertenecían, pues, a una misma empresa, ¿no? O un mismo grupo económico, como bien se llama, ¿no? Hicimos la indagación y era, pues, una empresa multifamiliar. O sea, eran tres hermanos, ¿no? Que trabajaban en el mismo rubro: mantenimiento. Y para esa contratación de menor o igual a 8 ITs, se le había enviado cotización porque tenían razones sociales diferentes. Pero al momento que cotizaron, uno se podía verificar que los tres tenían el mismo apellido. Ahí, por ejemplo, se estaba dando apariencia de competencia, que es lo que finalmente busca evitar este impedimento, ¿no? Si yo voy a participar, si soy de un mismo grupo económico, en un mismo procedimiento de selección, yo no puedo ser participante, postor, contratista o subcontratista, porque estoy dando apariencia de competencia, lo cual no es cierto, ¿no? Entonces, generaría un impedimento. En ese caso, por ejemplo, lo que hicimos es abrir más el mercado, o sea, buscar otros proveedores para generar competencia, y obviamente esas tres definitivamente no se podría contratar solamente con esas tres, porque estaríamos dando apariencia de una supuesta competencia, ¿no? Esta opinión ya lo hemos visto. También están impedidos de ser participantes, postores, contratistas, aquellas personas inscritas en estos registros. Por ejemplo, el registro de deudores eh, de reparaciones civiles, ¿no? El famoso REDERESI. Aquellas personas que están dentro de este registro también están impedidos de ser participantes, postores, contratistas, subcontratistas. También este supuesto de impedimento nos señala aquellas personas inscritas en el registro de abogados sancionados por malas prácticas. Es otro registro. Dentro de este impedimento también están las personas inscritas en el registro de funcionarios y servidores sancionados con destitución, ¿no? Y también la norma señala que las personas inscritas en cualquier otro tipo de registro creado por ley, ¿no? Creado por ley. Por ejemplo, el registro ¿no? De funcionarios, servidores, sancionados, pues, ¿no? Los sancionados, creo que hay un registro de funcionarios, sancionados con inhabilitación para ejercer función pública, ¿no? Ese registro también entraría dentro de este impedimento. ¿Qué quiere decir? Ahora que ya la Contraloría ha retomado con fuerza el PAS, el procedimiento administrativo sancionador, y eso obviamente, si te sancionan, te va a generar también un impedimento para poder ser participante, postor, contratista, subcontratista en el marco de la norma de contrataciones, ¿no? En el marco de la norma de contrataciones. O sea, hay que tener bastante cuidado ahí. ¿Qué más? El literal R nos habla de aportes a organizaciones políticas. Es decir, las personas jurídicas nacionales o extranjeras que hubieran efectuado algún aporte a las organizaciones políticas
ese aporte también le genera impedimento, siempre que ese candidato obviamente haya ganado las elecciones, y el impedimento se genera pues respecto de ese gobierno o de esa circunscripción, nos dice la norma, ¿no? O sea, de ese lugar donde finalmente ha participado este candidato. Si, por ejemplo, ha ganado una alcaldía, obviamente en ese gobierno local no podría contratar, ¿no? Porque ha sido aportante durante la campaña, ¿no? Este impedimento, el del literal S, es extensión de inhabilitación por socios comunes. En realidad este impedimento es un impedimento bastante denso, pero para poderlo simplificar les voy a poner un ejemplo. Principalmente en este caso el impedimento lo que busca es evitar de que finalmente personas que han sido sancionadas en una determinada persona jurídica sigan contratando a través de otra persona jurídica. Es lo que busca, ¿no? O eventualmente una persona jurídica cuyos integrantes están sancionados siga contratando con el Estado. Es lo que busca evitar. Por eso hay dos supuestos ahí claramente identificados. Aquellas personas jurídicas cuyos integrantes formen o hayan formado parte en la fecha en la que se emitió la que se cometió la infracción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación, ¿ya? O también personas jurídicas integradas, cuyos integrantes estén con inhabilitación, ¿no? Tanto para que me entiendan, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo. Este impedimento es bastante denso. Supongamos a Juan Pérez, ¿ya? Juan Pérez. Juan Pérez es representante legal de una empresa, Soluciones SAC, ¿ya? Soluciones SAC. Hasta ahí todo claro, Soluciones SAC. Y bueno, a Soluciones SAC se le ha sancionado por presentar documentación falsa, supongamos, ¿ya? Se le inhabilita por 36 meses, ¿ya? Y en esta empresa, Soluciones SAC, Juan Pérez es representante legal, ¿ya? Pero Juan Pérez también es socio de otra empresa, de KIB SAC, en la que tiene 32% de participación. Pero esta segunda empresa no ha sido sancionada, o sea, no ha tenido ninguna infracción, no ha sido sancionada. Entonces, ¿a qué se refiere este impedimento del literal S? Como tiene un socio común que es Juan Pérez, ¿no? Que es Juan Pérez, Juan Pérez en la empresa KIB SAC tiene una participación mayor al 30%, como tiene mayor al 30%, en este caso 32%, la sanción que se le dio a la Soluciones SAC afecta a esta segunda empresa. Es decir, por socio común, la sanción de Soluciones SAC también se extiende a la empresa KIB SAC, ¿ya? Porque ahí está conformado por Juan Pérez, que en uno es representante legal y en el otro es socio con una participación mayor al 30%, ¿no? Y esta sanción, finalmente, o este impedimento, se va a generar en todo el proceso de contratación, por el tiempo que la sanción se encuentra vigente, es decir, por los 36 meses, ¿no? A eso se refiere el supuesto de impedimento establecido en el literal S. Es decir, si tiene socio común, definitivamente hay que ver, ¿no? Si le va a afectar o no a las otras empresas donde este socio también tiene participación, ¿no? Porque puede darse de que es representante legal en ambas empresas y ahí automáticamente le genera impedimento, ¿ya? Y finalmente, las personas o empresas no elegibles para ser contratadas por los organismos multilaterales. En realidad hay un listado en la que, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo y los demás organismos multilaterales reportan, ¿no?, qué personas naturales o jurídicas no son elegibles para poder contratar. Si alguna empresa o persona natural está incorporado en ese registro, eso también le genera impedimento para ser participante, postor, contratista o subcontratista en contrataciones que se realiza en el Estado peruano. Es un listado en realidad. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta?
Estoy tratando de avanzar un poquito porque estamos con los tiempos. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, entiendo que no. Disculpe, si en un proceso se Ajá, presentan dos hermanos, ya. como hay el principio de libertad, no le puedes impedir a que se presenten. ¿O de qué manera se puede, o sea, A ver, impedir? ¿O cómo una sería en ese consulta, caso? una consulta. Me dices que dos hermanos, o sea, personas naturales con negocios, te refieres, ¿no? No, en un proceso para contratación de locador, por ejemplo. Es un Ya, para locador. Ya contratación. vas a contratar un asistente técnico de campo, digamos. Ya, Ya. Y son y hay dos dos hermanos. personas. Pues, al momento, ya para el mismo puesto se presentan dos hermanos. Ya. Y quieres ver si ellos, si estarían impedidos o no. Ah, exacto. Yo creo que en el caso de locadores, a ver, analicemos. Hay ¿no? O sea, se presentan a un servicio de locación, pero en realidad, en el caso de locación, bueno, lo que usualmente pasa en las entidades, por lo general ya uno sabe con quién finalmente se va a contratar, pero analicemos el caso, ¿no? Hay dos hermanos que que se presentan al servicio de locación. Como principalmente el servicio de locación lo gestionamos para contratar una persona natural, ahí yo creo que sí habría competencia efectiva, ¿no? No porque uno gane estaría restringiéndose la competencia. Finalmente lo que vas a contratar es una persona natural, ¿no? Porque la locación es así, ¿no? Es para un caso puntual y es una persona natural. Ahí yo creo que no habría ningún impedimento, porque son dos personas diferentes, ¿no? El tema de los socios comunes, perdón, el tema de este grupo económico, tal como lo hemos visto, en el caso que les comentaba, en el ejemplo que les comentaba, eran empresas, tres empresas que tenían representantes legales, ¿no? A tres hermanos, ¿no? Pero finalmente cuando uno analizaba, es que estas personas o estos hermanos tenían un negocio familiar. Y de hecho, había uno de los hermanos que tenía influencia en las tres empresas, ¿no? Se cotizaba a una misma entidad y daban apariencia de competencia, pero en ese caso era pues personas jurídicas, ¿no? Estaban dando apariencia de competencia, la cual no era cierta. Pero en el caso del locador que me estás comentando, yo creo que no. Ahí sí hay competencia, ¿no? Finalmente vas a contratar a uno de ellos, nada más. ¿Ya? Tanto para precisar ello. Pero es bien particular lo que me comentas, ¿ah? Por lo general, en el caso de locación, ya desde, bueno, como es contratación menor o igual a 8 ITs, en muchas entidades ya pues prácticamente, si bien es cierto, buscas competencia, pero básicamente en algunos casos ya tienen identificado quién es el locador, ¿no? Bueno, la mayoría de las entidades que al menos conozco. ¿Ya? A ver, vamos a analizar en esta última parte el Registro Nacional de Proveedores. De hecho, el tema de los impedimentos es un tema bien amplio, complejo. Hay un montón de casuísticas, todo un poco para cerrar este tema. Y la recomendación que yo les puedo dar es que siempre, siempre tienen que estar utilizando las herramientas que nos da el OCE y también la PCM. Por ejemplo, tenemos la ficha única de proveedor. Ahí te puede alertar algunos impedimentos, no todos, no los 20. Por eso les digo, ¿no? O sea, siempre es importante. Por ejemplo, cuando contratamos locadores, saca tu reporte de debida diligencia, que es el reporte de la PCM, ¿no? Donde ya te dice más o menos si hay alguna alerta con ese proveedor. Entonces, esos puntos de control son importantes para que finalmente se pueda gestionar de la mejor manera una contratación menor o igual a 8 ITs. Bueno, en caso de procedimiento de selección ya pues, ¿no? La norma ha establecido ciertos parámetros. Pero en caso de menor o igual a 8 ITs siempre es importante sacar esos reportes, de todas maneras. Inclusive yo exijo en caso de procedimiento de selección, ¿eh? O sea, en todos tienen que sacarme la debida diligencia, la ficha única de proveedor, y ¿no? El reporte de que no esté inhabilitado, ¿no? Para evitarnos cualquier tema, ¿no? Eso a modo de recomendación. Bueno, el Registro Nacional de Proveedores. Ya nos queda casi 18 minutos. En esos minutos vamos a aprovechar y conversar sobre este tema.
El Registro Nacional de Proveedores, bueno, es el registro, el sistema de información oficial único de la administración pública que tiene por objeto, pues, registrar y mantener actualizado todos los proveedores que forman parte o que van a contratar con el Estado. Es el Registro Nacional de Proveedores. En realidad, el RNP actualmente sigue a cargo del OCE. La función que desempeña es eso, simplemente ser un registro de proveedores. Y honestamente les digo, yo he tenido un par de años, la oportunidad de trabajar un par de años en el RNP cuando estaba en el OCE. En realidad, esa lógica a la fecha no ha cambiado mucho. O sea, simplemente ser un registro de proveedores, pero no hay un valor agregado. Siempre se ha buscado mejorar el RNP, espero que en esta modificación que se viene impulsando lo puedan hacer. En realidad simplemente es un registro donde los proveedores se inscriben y es un requisito para poder contratar con el Estado, ¿no? Una especie ¿no? De habilitación para que puedas contratar con el Estado, ¿no? Entonces, este Registro Nacional de Proveedores se tiene para 4 objetos, ¿no? Bienes, servicios, consultorías de obra y ejecución de obras, ¿no? Y para que un proveedor pueda ser participante, postor, contratista, inclusive subcontratista, es obligatorio tener Registro Nacional de Proveedores. La norma establece un monto mínimo, ¿no? A partir de una contratación de una UIT a más, obligatorio el proveedor con RNP. Si no, ni siquiera podría contratar, ¿no? Más allá que se trate de una persona natural, una persona jurídica, nacional o extranjera, tiene que tener su registro nacional de proveedores. Pero mayor valor agregado no necesariamente da, pues, ¿no? O sea, un poco para compararles, ¿ya? Alguna vez hicimos una pasantía con la gente de Chile Proveedores, de Chile, ¿no? O sea, cómo ellos administran su registro de proveedores, ¿no? Chile Proveedores, por ejemplo, tiene un registro de proveedores que permite almacenar información valiosa y permite tomar decisiones. Es más, está tan sistematizado que ya no es necesario, pues, estar pidiendo, por ejemplo, el tema de las experiencias, porque finalmente el registro tiene toda la información sistematizada, digitalizada, ¿no? Que acá en Perú nos falta, pues, recién estamos en ese camino, ¿no? O sea, hay una gran diferencia entre lo que gestiona Chile y lo que gestiona Perú en cuanto al Registro Nacional de Proveedores. Es más, Chile ha sectorizado por niveles sus proveedores, ¿no? Mediana empresa, pequeña empresa, gran empresa. Y a medida que una empresa va desarrollándose en el tiempo, van subiendo de nivel, ¿no? Ese tipo de registro se tiene en Chile, pero en el caso peruano solamente es un registro que nos permite, pues, acceder a contratar con el Estado. Tenemos 4 objetos: bienes, servicios, consultoría de obras y ejecución de obras. Independientemente que seas persona natural, jurídica, nacional o extranjero, si quieres contratar con el Estado, tienes que tener tu RNP, tu Registro Nacional de Proveedores. Me dedico a la comercialización de zapatos, tendré que tener obligatorio mi registro de bienes o tendré que estar en el registro de bienes. Si, por ejemplo, me dedico al mantenimiento de infraestructura, servicios. Si me dedico a la consultoría de obra, tengo que tener mi registro como consultor de obra. Y la norma ya ha definido a qué se le denomina consultoría de obra. 3 actividades en realidad: la supervisión de obra, la elaboración del expediente técnico de obra y la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra. Esas 3 actividades son consideradas consultorías de obra. Si yo quiero dedicarme, por ejemplo, a la supervisión de obra, tengo que contar con mi registro de consultor de obra, ¿no? Hay un cuarto registro que es el registro de ejecutores de obra, ¿no? Yo quiero dedicarme a la construcción de obras, de edificación, por ejemplo. Entonces, tengo que tener mi registro como ejecutor de obra. ¿Cómo funcionan los registros? En realidad, para el caso de bienes y servicios,
el trámite es de aprobación automática, ¿no? Es sencillo el trámite en realidad, es bien flexible. Primero que nada, identificamos nuestro trámite, para ello podemos verificar el TUPA del OCE, en la que ya nos señala cuál es el requisito, que principalmente en caso de bienes y servicios es registrar un formulario electrónico. Pero antes de registrar el formulario electrónico, tenemos que hacer un pago, un derecho, una tasa, ¿no? Una tasa que establece el OCE. Persona natural, 80 soles y persona jurídica, 99 soles. Previo al pago, el OCE siempre recomienda de que el proveedor tiene que verificar si su RUC está activo y habido en la SUNAT, porque si lo paga en otras condiciones, puede generar error. Recomendación principal, activo y habido el RUC, recién pago. Pago mi tasa, que es 80,99, dependiendo si soy persona natural o jurídica, presento mi trámite. Este trámite es simplemente presentar el formulario electrónico, es decir, una vez que pagas, el sistema te va a generar tu formulario electrónico, ¿no? Al día siguiente, en realidad. Pagas, al día siguiente ya puedes registrar tu formulario electrónico. Registras tu formulario electrónico y lo envías digitalmente. Es todo lo que tienes que hacer en el RNP de bienes y servicios. Envías y al día siguiente ya tienes tu RNP porque es de aprobación automática. Eso no quiere decir que el OCE no lo revise, sí lo revisa la información, sí lo revisa, sobre todo en el caso de personas jurídicas, porque ahí te pide una serie de información que tienes que reportar en el formulario electrónico. Si por ahí advierte alguna deficiencia en la información que has proporcionado, tu RNP te mandan la observación, si es que no subsanas, te la suspenden el RNP. Te la suspenden el RNP, ¿no? Es decir, en caso de bienes y servicios es recontra sencillo tramitar el Registro Nacional de Proveedores. Te demoras máximo 2 a 3 días, máximo. Para el caso de consultorías de obra y ejecución de obras, acá sí hay un tema. La norma, principalmente la Directiva 01 del 2020, que regula el tema del Registro Nacional de Proveedores, establece que para el caso de consultores de obra y ejecutores de obra, es previa evaluación. Es decir, no es de aprobación automática como sí lo es para el caso de bienes y servicios. En este caso es evaluación previa, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Primero pagas tu tasa, dependiendo si eres persona natural o jurídica, nacional o extranjera, las tasas varían. Luego de ello, te genera el formulario electrónico, registras toda la información del formulario electrónico, descargas ese formulario electrónico, lo firmas y además adjuntas los requisitos que establece el TUPA del OCE, ¿no? Y todos los requisitos que establece el TUPA del OCE lo presentas en trámite documentario, mesa de partes virtual, ¿no? Luego de haber presentado, el OCE hace una evaluación legal, técnica y económica de lo que estás presentando, ¿no? Si todo está correcto, se aprueba y, bueno, te asignan una especialidad y una categoría en caso de consultoría de obras, que es lo que les voy a explicar en las siguientes presentaciones, ¿no? Estas son las tasas en caso de consultoría. Por ejemplo, si soy una persona natural nacional, el monto que voy a pagar es 228 soles. Si eventualmente es una reinscripción, 248 soles. Este pago lo podemos hacer en cualquiera de estas opciones. Inclusive ahora da la opción de hacer el pago directamente a través de la plataforma del Banco de la Nación, pagalo.p, ¿no? Ahí sencillo, identificas, ingresas tu RUC y automáticamente lo pagas. En el caso de consultorías, o en el caso de consultores, establece una serie de requisitos que se debe cumplir, ¿ya? Vamos a verlo rápidamente el TUPA, ¿ya? Vamos a hacer el ejemplo con consultorías. A ver, ¿sí me logran ver? A ver, un momentito,
A ver, vamos a ver. Ya está, ya. Sino que hay muchos términos, creo, ¿no? A ver. Un poco lento. A ver. A ver, vamos a ver algunos requisitos solamente a modo de ejemplo. Esta es la inscripción. Vamos a ver una inscripción. Ejecutores, esto es de ejecutores. Ejecutores. A ver, un momentito, por favor. Vamos a ver uno de consultores. Ejecutores. A ver, empecemos con persona natural. Solamente un ejemplo, ¿eh? Por decir, en caso de persona natural para consultores de obra, es esta que están viendo, tal como les había comentado, hay una tasa que se tiene que pagar que son 249 soles. ¿Cuáles son los requisitos, por ejemplo, no? Envías, ya generaste el formulario electrónico, ahí tienes el recibo que has pagado, el formulario que has generado, copia del documento expedido por el Colegio Profesional de Arquitectos o Ingenieros, cuando eventualmente esto no se visualice, la fecha de incorporación en el colegio profesional, el consultor de obra podrá acreditar experiencias si quiere acceder, por ejemplo, a una categoría mayor a la categoría A, que ahorita les voy a explicar de qué se trata, y eso se acredita con copia de los contratos de consultorías ejecutadas. Para ello también la Directiva 01 ha establecido ciertas formalidades. Es decir, cuando uno va a tramitar la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, no basta con el pago, sino tenemos que irnos al TUPA y poder revisar finalmente qué requisitos se tiene. Por ejemplo, esto es para una persona natural, ¿no? Persona natural extranjera. Si vamos a una persona jurídica, por ejemplo, persona jurídica nacional, acá está, te pide mayores requisitos, ¿no? Por ejemplo, el número de recibo, el formulario electrónico. En caso de persona jurídica tenemos que adjuntar, por ejemplo, la ficha registral de la Constitución, principalmente para poder, para que se pueda hacer la evaluación legal. Aparte de ello, se tiene que adjuntar la declaración jurada del impuesto a la renta, la declaración anual, para poder hacer la evaluación económica. Es decir, hay una serie de requisitos que tenemos que incorporar. Va a depender de qué trámite queremos hacer. Y ahí la recomendación es que, pues, revisen el TUPA, ¿no? Revisen el TUPA para que no tengan ninguna complicación. A ver, les voy a explicar un tanto en qué consiste cada una de las evaluaciones. El caso de consultores, al igual que ejecutores, pasan por una evaluación legal, una evaluación económica y una evaluación técnica. La evaluación legal básicamente es verificar, ¿no? Entre otras cosas, si esta persona jurídica, si hablamos de persona jurídica, se ha constituido bajo la Ley General de Sociedades. Entre otras cosas, lo que se verifica es principalmente el objeto social, ¿no? Si va a desarrollar actividades de consultoría, se entiende que el objeto social también tiene que indicar que va a ejecutar consultorías, entre ellos la elaboración de expediente técnico, supervisión de obra, entre otras cosas. Si es persona natural, de hecho, se verifica, pues, por ejemplo, que esté inscrito en el colegio profesional. Esto es importante porque de acuerdo a ello se va a verificar, pues, cuál es la especialidad que se le va a asignar, ¿no? Evaluación económica en persona natural no hay, pero sí en persona jurídica. En persona jurídica, la evaluación económica se hace de la siguiente manera. Se considera tres aspectos. Primero, la calificación que se tiene en la central de riesgos. Segundo, se aplica unos ratios financieros para evaluar la solvencia económica, endeudamiento, liquidez y margen bruto, ¿no? A través de estos ratios se evalúa si esta empresa es solvente o no, ¿ya? Y finalmente, si cuenta con la solvencia,
pasa a la evaluación económica. La evaluación técnica, básicamente verificar si ha tenido alguna experiencia, ¿no? Por ejemplo, persona natural debe tener alguna de las profesiones previstas. Si ha tenido experiencia, tiene que revisarse los contratos de consultoría para que de esa forma se le pueda asignar una categoría y una especialidad, ¿ya? Estas son las especialidades para el caso de consultoría de obra. O sea, por ejemplo, si yo me voy a dedicar a elaborar, a realizar consultorías, por ejemplo, de edificaciones y afines, esa especialidad se me va a asignar en el RNP. Si yo soy persona jurídica, puedo acceder a todas las especialidades, pero si soy persona natural va a depender de mi profesión. Este cambio sí ha sido importante en el Registro Nacional de Proveedores, porque años atrás, por ejemplo, en 2013, 14, cuando todavía estaba en el OCE, viendo este tema del RNP, no se tenía esta clasificación. Es decir, por ejemplo, un ingeniero civil podía tener una especialidad de obras, por ejemplo, obras energéticas o de telecomunicación, lo cual no era razonable porque no tenía vinculación con su formación académica. O un agrónomo o un ingeniero agrónomo, por ejemplo, podía hacer obras de edificación, lo cual también no era razonable. Entonces, luego de la modificación de la norma, se analiza este aspecto de las especialidades. Entonces, por ejemplo, si una persona natural tiene la profesión de arquitecto, con esa profesión solamente puede acceder a la especialidad 1, que es edificaciones y afines, porque como consultor y como la formación de arquitecto le habilita solamente esa especialidad. Por ejemplo, no podría participar en obras de saneamiento o en consultorías de saneamiento y afines, ¿no? En caso del ingeniero civil, se extiende un poquito más, te da la opción de 3 especialidades, ¿no? Edificaciones, viales y saneamiento, ¿no? Igual, el sanitario, por ejemplo, solamente puede participar en obras de saneamiento y afines, ¿no? Entonces, esta clasificación está establecida en la Directiva 01 del 2020 y obviamente es razonable, ¿no? Porque no podrías finalmente contratar como un consultor a un ingeniero agrónomo para que pueda hacer una consultoría de edificaciones, ¿no? Por un tema de formación. Aparte de ello, luego de la evaluación también se les asigna categorías. Si es una persona natural, por ejemplo, que todavía no ha tenido experiencia, supongamos que es un ingeniero que recién ha salido de la universidad, ¿no? Y quiere iniciarse, por ejemplo, en el tema de las consultorías de obras, si no ha tenido nada de experiencia, se le asigna la categoría A, ¿no? Esta categoría A le permite contratar hasta montos que equivalen hasta las 8 unidades impositivas tributarias. Ya posterior a ello, pueden solicitar la ampliación de las especialidades, ¿no? Perdón, la ampliación de las categorías y eventualmente también, principalmente categorías, ¿no? La categoría B te da la opción a que puedas contratar hasta un monto equivalente a una adjudicación simplificada. La categoría C te da opción a contratar a 5 veces el monto del valor referencial de la adjudicación simplificada, y la categoría D ya te da la opción de contratar sin límites, ¿no? Para poder acreditar experiencia, por ejemplo, si yo quiero incrementar mi categoría, tengo que cumplir con lo que señala la Directiva 01, ¿no? Algunas precisiones sobre la evaluación para la inscripción del RNP en consultoría. El plazo para enviar el formulario electrónico y presentar todos los requisitos es de 90 días calendarios luego de haberse pagado. Si hay observaciones, se notifica la bandeja del RNP. El proveedor tiene que estar atento para que pueda subsanar. De no subsanar la observación, el trámite será señalado como no aprobado. O sea, no se aprueba y quedó ahí. Esta es la forma, bueno, básicamente es lo que para el caso de consultoría se otorgan, ¿no? La especialidad y la categoría. Porque puede ser que un consultor, por ejemplo, en este caso es una persona natural, ¿no? Córdoba Rojas José Filomeno, ¿no? Por ejemplo, este ingeniero debe tener probablemente 2 formaciones académicas, porque tiene saneamiento, represas y viales, ¿no? Viales
Entonces, y obras urbanas, debe ser ingeniero civil y por ahí quizás alguna otra carrera. Por ejemplo, en este caso, a este consultor, en la especialidad de obras urbanas, tienen la categoría D, ¿se dan cuenta? Es decir, ya no hay límite, ¿no? Entonces, ese es para el caso de personas naturales. En caso de personas jurídicas, pueden acceder a todas las especialidades sin ningún problema. En el caso de ejecutor de obras, a diferencia de consultoría, se les asigna capacidad máxima de contratación. Nuevamente, se inicia con un pago, se hace el trámite enviando todos los documentos, hay una evaluación legal, técnica y económica, y finalmente se aprueba el trámite. Se asigna una capacidad máxima de contratación. Estas son las tasas, y ya hemos visto el TUPA, tienen que revisar el TUPA de todas maneras para poder hacer un trámite. ¿Cómo se otorga la capacidad máxima de contratación? En realidad, la capacidad máxima de contratación se determina o se asigna utilizando esta fórmula que está en el reglamento. ¿Y qué es la capacidad de contratación? Cuando uno se registra como ejecutor de obras, lo que otorga el RNP del OCE es el monto hasta cuánto monto puedes contratar. Eso es tu capacidad máxima de contratación. Si eres una empresa nueva, por ejemplo, que recién va a entrar al tema de ejecución de obras, para determinar tu capacidad máxima de contratación se toma en cuenta tu capital social, suscrito y pagado, y también la experiencia que eventualmente cuentes. Si no tienes experiencia, solamente te contabilizan tu capital social. Y como máximo, actualmente, de acuerdo al reglamento, el monto máximo de capacidad máxima de contratación que se puede dar a una empresa nueva es de 500,000 soles. ¿Ya? Va a depender del capital social, pero máximo 500,000 soles. Entonces, la fórmula es la siguiente, ¿no? Capacidad máxima de contratación es igual a 10 veces tu capital social, suscrito y pagado, más 2 veces la sumatoria de las obras que has ejecutado, es decir, la experiencia. Si no tienes el segundo, simplemente acreditas tu capital social. Entonces, ahí la recomendación es para una empresa que quiere obtener el máximo, mínimo tiene que constituir una empresa con un capital social de 50,000 soles, porque 50,000 por 10 hacen 500,000 soles, que es la capacidad máxima de contratación tope que te puede dar si no tienes experiencia. Y esta capacidad máxima de contratación te va a permitir participar en procedimientos de ejecución de obras. Ingeniero, doctor, una consulta. Sí. Esos 500,000 que, bueno, nos indica como tope que nos dan inicialmente, Ajá. ¿eso es para una empresa que recién empieza? Pues supongamos que es una empresa que tiene ya obras que ha ejecutado ¿Ya? y bueno, las obras más su capital llegan a sobrepasar esos 500,000. ¿Me Sí asignan lo puedes. Sí, te más escucho, te capacidad de escucho. contratación? No. Por supuesto que sí, pero bueno, de mi experiencia les comento, porque he tenido oportunidad de trabajar con varias empresas ahí para que puedan sacar el RNP. En realidad, en la inscripción, efectivamente, si es una empresa que siempre está en el rubro en el sector privado, ejecutando obras, si tienes toda la documentación que exige el TUPA, luego de la evaluación, no solamente van a considerar tu capital social, sino también las obras que has acreditado como experiencia. En mi experiencia, en las empresas que he podido ver, en una de los trámites que hemos hecho nos han aprobado así. O sea, hay su capital social, 10 veces su capital social más la experiencia que se ve acreditado. Y obviamente su capacidad máxima de contratación no salió 500,000, salió pues, creo que salió 2 o 3 millones de soles. Entonces, sí es posible. ¿Cuál es el tema? El tema es la información que acreditas como experiencia. Para que te puedan evaluar y no salga ninguna observación, tienes que cumplir todos los requisitos que te pide el TUPA. No solamente el contrato, su conformidad, inclusive la declaratoria de fábrica pide. Y muchas veces en el sector privado es complicado, bueno, al menos eso es lo que me han dicho algunos ingenieros, me dicen, oye, es complicado sacar la declaratoria de fábrica, porque no solamente depende de mí, sino depende inclusive de la municipalidad. Ahí está un tema. Si tienes toda la documentación que exige el TUPA, sí te pueden asignar una capacidad más allá de los 500,000 soles, si has tenido experiencia en el sector privado, no hay ningún problema.
Ajá, la idea es que acredites toda la documentación que te pide el TUPA. Ese es el tema. Como te comento, de todos los trámites que yo he hecho, al menos en una nos aceptaron, pero en la mayoría siempre nos han observado la declaratoria de fábrica, el tema de que hay algunos documentos así técnicos que te piden, hay unos planos que te piden, que tienen que estar firmados por el arquitecto de la catastral del gobierno local. Hay una serie de requisitos que te piden. Si se cumple todo eso, sí te pueden otorgar más de los 500.000 soles por tu experiencia. Sí, doctor, Otra justo le alternativa comentaba que eso. sí, Sí, justo le comentaba eso porque yo mayormente he trabajado en el sector privado. Y ya, bueno, en el sector privado también igual he hecho justamente estos trámites y no he tenido limitación, ¿no? Sí he logrado obtener la capacidad de contratación mayor a 500.000, ¿no? Por eso era claro, mi duda si era limitado, ¿no? Ujú. no. Ah, sí, claro, sí, 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 definitivamente es acreditado todo, te van a dar la capacidad que te corresponde, o sea, te van a sudar 2 veces la experiencia, ¿no? Supongamos que en contratos tienes 2 millones, 2 veces eso, 4 millones, más los 10 veces tu capital social. Supongamos que es 50.000 soles, vas a tener 4.500.000 soles. Así es. El tema es, el punto clave es acreditar los requisitos que te piden en el TUPA, ¿no? Son bastante excesivos, ¿no? No son bastante excesivos. Otra opción puede ser aumento de tu capacidad máxima de contratación. También es otro trámite, ¿no? O sea, si has ganado experiencia, supongamos que te han dado 500.000, aunque con 500.000 es un poco complejo, pues, participar en los procedimientos, ¿no? Te tendrías que consorciando, ir ganando experiencia. Si acumulas experiencia, aumentas tu capacidad máxima de contratación, pagas tu derecho, presentas todos los requisitos, y incrementas tu capacidad máxima de contratación. Esa es otra opción, ¿no? Esa es otra opción. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, nos hemos pasado 9 minutos, las disculpas del caso. Nos quedamos en esta parte. Creo que el sábado tenemos la siguiente sesión. Hemos cerrado con todos los aspectos generales. Ya de la siguiente sesión vamos a empezar a desarrollar netamente ya de fondo, ¿no? Un poco más de fondo. Vamos a analizar actuaciones preparatorias, principalmente plan anual de contrataciones, requerimiento y todo lo demás. De mi parte, eso ha sido todo. Nuevamente les agradezco su participación. Han sido bien, bien participativos el día de hoy. Esperemos seguir así. Nos encontramos la próxima sesión, que es el día sábado. Que tengan un excelente, no les puedo decir fin de semana, ¿no? Una excelente noche nada más, ¿no? Porque nos vamos a encontrar el sábado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Ok, hasta luego.